¿Cómo estás? Nuevamente estamos en ese segundo video de tipología de la argumentación, tipos de argumentación jurídica. En el anterior video habíamos terminado con esto de los argumentos sistémicos, ¿no? Habíamos hablado del argumento de autoridad y del analógico. Ahora nos vamos ya a pasar a otro tipo de argumentos. Nos vamos a ir a este tipo de argumento que es el argumento de equidad, ¿ya? Lo vamos a ir un poquito más desarrollando, ¿ok? ¿Qué es este tipo de argumento de equidad? Primero, ¿qué es equidad? Equidad es un concepto clásico en el derecho. Bueno, en sí en las ciencias sociales, ¿no? Viene de Aristóteles, ¿no? Es la justicia aplicada al caso concreto, ¿ya? Muchas veces de la rigurosa aplicación de una norma a los casos típicos que ella regula pueden producirse efectos injustos, ¿no? Esto de que la pena no es igual al daño que se ha ocasionado, digamos, ¿no ve? ¿No? Entonces la equidad lo que busca es justamente equilibrar, ¿no? Tanto la pena con el daño, ¿no? Al daño que has hecho la pena correspondiente, digamos. Es la prudente adaptación de la ley general a fin de aplicarla al caso concreto, lo que estamos diciendo. Es una forma de hacer justicia, ¿no? Es como un correctivo del derecho para que no se perdiese su fin auténtico, ¿no? Que es justamente un castigo, pero un castigo equilibrado, ¿no? De acuerdo a lo que se ha hecho, ¿no? El argumento de equidad en el contexto de la argumentación jurídica se refiere a una estrategia que busca llegar a una decisión justa y equitativa, ¿no? Incluso si no se está estrictamente respaldada por las leyes existentes o los precedentes judiciales. A diferencia de otros tipos de argumentos que se basan en la aplicación estricta de la normativa legal, el argumento de equidad se centra en consideraciones de justicia, equidad y sentido común para resolver casos difíciles o controvertidos. Este enfoque reconoce que en algunos casos las leyes existentes pueden no ser suficientes para abordar situaciones específicas o injusticias particulares. En tales casos, el argumento de equidad busca llenar las lagunas legales o corregir los resultados injustos mediante la aplicación de principios y justicia y equidad. Y esto hay mucho en los expedientes, ¿no? Recuerdo el caso de una y ahora colega que cuando hizo su defensa de expediente estaba analizando un expediente sobre violencia intrafamiliar, ¿no? Era una pareja y al final en la sentencia pues le dan la sentencia a la señora que fue objeto de la agresión, pero creo que solamente se le da 5 años, no recuerdo bien, pero realmente el hombre que era el que agredía era un monstruo, ¿no? No se había tomado en cuenta mucho de los antecedentes para esta sentencia, entonces no había pues un equilibrio en el tema del daño hecho y la sanción, digamos, ¿no? O el castigo, ¿no? Entonces ahí ya vas a poder percibir estas figuras, ¿no? Jurídicas en el tema más empírico, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos importantes del argumento de equidad que incluye. Primero, consideraciones de justicia y equidad. Se centra en la búsqueda de resultados que sean justos, lo que estamos hablando, y equitativos para todas las partes involucradas en el caso, incluso si no están estrictamente respaldados por las leyes existentes, ¿no? O sea, si hay vacíos, lagunas jurídicas, ¿no? Entonces se puede activar este mecanismo del argumento de equidad. Flexibilidad interpretativa. Reconoce que las leyes y los precedentes judiciales pueden ser ambiguos o insuficientes en ciertos casos, por lo que permite una interpretación flexible y contextualizada para alcanzar resultados justos, ¿no? Apelación al sentido común y a la moralidad, ¿no? Se basa en consideraciones de sentido común y valores morales universales para guiar la toma de decisiones legales en casos difíciles y controvertidos. Esto es bien interesante, porque hay mucho de esto que vas a encontrar en los expedientes. Compensación por injusticia. Busca corregir las injusticias o desigualdades que puedan surgir como resultado de la aplicación estricta de las leyes existentes, ¿no? Y en eso hemos hablado muchísimo en clase, ¿no? El tema, por ejemplo, ese del ladrón de bicicletas, ¿no? Si la película continuara, al ladrón de bicicletas lo castigarían, claro, y nunca hubo realmente
un ladrón de bicicletas, se la hurtaron la bicicleta, ¿no? Entonces, si hubiera una secuela de Ladrón de Bicicletas, que es una película bellísima, claro, y lo pillaran al ladrón, que no es un ladrón, veríamos toda una situación de este nivel, que además es real, ¿no? En Bolivia hay gente que está en la cárcel por robar, bueno, por hurtar una escalera, ¿no? Claro, o uno de estos haces, el patito, ¿se acuerdan que hemos hablado también? ¿No? Entonces esto es muy interesante para analizar, porque en un sistema como el nuestro, estos problemas de equidad son muy cotidianos, ¿no? Y muy interesantes de analizar. Apelaciones de compensación por injusticia, ya hemos hablado también, ¿no? Busca corregir las injusticias y desigualdades que puedan surgir como resultado de la aplicación estricta de las leyes existentes, especialmente en casos donde las partes más débiles o vulnerables están en desventaja. Es importante tener en cuenta que el argumento de equidad no debe utilizarse de manera arbitraria o para ignorar las leyes existentes sin un justificativo adecuado. Eso es muy importante. ¿Cuándo vas a aplicar eso? Cuando hay un justificativo adecuado. En cambio, debe aplicarse de manera cuidadosa y reflexiva, considerando todas las circunstancias relevantes del caso y buscando soluciones que sean justas y equitativas para todas las partes involucradas. Ok, ese es el argumento de equidad, ahí lo tenemos, equidad. Ok, vamos al siguiente. Este que me parece muy interesante y que además que lo desarrollamos y no sabemos qué se llama, que es el argumento a fortiori. ¿Qué es el argumento a fortiori? Un argumento a fortiori es una forma de razonamiento lógico que se utiliza para establecer una conclusión más fuerte o más débil basada en una premisa que ya se acepta como verdadera, ¿ya? En latín, a fortiori significa con mayor razón, lo que indica que el argumento refuerza una afirmación a partir de una premisa ya aceptada como válida. Ahorita vamos a ver eso. En términos generales, un argumento a fortiori se estructura de la siguiente manera. A ver, veamos este ejemplo. Se establece una premisa inicial, que es una afirmación que ya se acepta como verdadera o válida. Y segundo, se infiere una conclusión más fuerte o más débil basados en la primera premisa. Vamos a los ejemplos. Premisa inicial. Si el robo de un objeto de valor considerable, como un automóvil, es considerado un delito grave y merece una sanción legal significativa, entonces el robo de un objeto de menor valor, como una bicicleta, también debería ser considerado un delito y recibir una sanción adecuada. Conclusión a fortiori. Dado que el robo de un automóvil es un delito grave, conlleva consecuencias legales severas. Entonces el robo de una bicicleta, aunque sea un objeto de menor valor, también debe ser tratado como un delito y recibir una sanción proporcional. ¿Se dan cuenta? Acá recuerdo perfectamente este debate en las primeras clases de nuestros compañeros de Carlitos y Roxana, ¿no? Que justamente el argumento de Carlos era este argumento a fortiori, ¿no? Como se había robado, no importa que se robe un patito que se hace, que se robe una escalera o que se robe un calzoncillo que está secando, como pasó en Santa Cruz, se ha robado, entonces tiene que pagar. No tiene que pagar ese ilícito, ya. Pongamos que ha sido robo y no hurto. Ok, entonces, ese es pues el argumento a fortiori, ¿no? Es una estructura ya directa, ¿no? Que además, si se ha hecho A, tiene que hacerse B, ¿no? Pero como hemos visto en la clase, hay pues formas de responder a este argumento a fortiori. Ahora, este argumento a fortiori establece una analogía entre el robo de un automóvil y el robo de una bicicleta, claro. Estamos viendo que no es aquí la diferencia, no hay ninguna diferencia entre la bicicleta y el automóvil. No, la cosa acá es la acción, es el robo en este caso. Surgiendo, como bien dice acá, sugiriendo que si el robo de un objeto de mayor valor, es considerado un delito grave, entonces el robo de un objeto de menor valor también debería ser tratado con seriedad por el sistema legal, ¿no? O sea, de la misma manera, no tendría que haber una diferencia, ¿no? ¿no? Cosa que, bueno, pero como hemos visto, hay formas de responder a este argumento, ¿no? Y muchos de nosotros utilizamos estos argumentos a fortiori, ¿no? En el derecho al menos.
Ok, seguiremos. Argumento a contrario, ¿ya? Sería muy interesante que ustedes vayan descubriendo esto. Bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a ir descubriendo esto ya en nuestros materiales de trabajo. Argumento a contrario. Un argumento a contrario es una forma de razonamiento lógico que se basa en la negación o la ausencia de una premisa para llegar a una conclusión. Se utiliza cuando se requiere inferir una conclusión sobre lo que no se puede aceptar o sobre lo que es contrario a lo que se ha establecido. Vamos a entender esto mejor con los ejemplos, por eso tienen ejemplos. Este tipo de argumento es común en el ámbito legal y filosófico. En un argumento a contrario, se parte de una premisa que establece una regla general y luego se niega o se cuestiona la aplicación de esa regla o un caso específico, lo que conduce a una conclusión diferente. Es importante destacar que este tipo de argumento se basa en la interpretación de las excepciones a una regla general. Vamos con el ejemplo. Premisa general. El acceso a la información es un derecho fundamental protegido por la ley. Argumento a contrario. Si una información está clasificada como altamente confidencial por razones de seguridad nacional, entonces el acceso a esa información puede ser considerado un derecho fundamental, ya que se establece una excepción a la regla general. Conclusión. En casos de información clasificada por razones de seguridad nacional, el acceso a esa información puede ser restringido o prohibido, lo que contradice la premisa general de que el acceso a la información es un derecho fundamental. Entonces lo que aquí estamos viendo es lo contrario, ¿no? Los contrarios, ¿no? Lo que hacen caer el argumento general como tal. Bueno, esto lo vamos a ir como viendo y recreando en nuestros materiales, ¿ok? Vamos a lo último. Ahí hay algunos ejemplos más. A ver, vamos a otro ejemplo del argumento a contrario. Aquí hay otro ejemplo. Premisa general. El robo es un delito que implica la sustracción ilegal de propiedad ajena y como tal merece una sanción legal. Argumento a contrario. Si una persona toma prestada una bicicleta con el permiso explícito del propietario y lo devuelve en el plazo acordado, entonces esta acción no puede ser considerada un robo, ya que no cumple con los criterios de sustracción ilegal de la propiedad ajena. Conclusión. En casos donde una persona toma prestada una bicicleta con el consentimiento del propietario y la devuelve según lo acordado, no puede aplicar la calificación de robo, ya que no hay sustracción ilegal. Lo mismo pasaría con el tema de robo y hurto, en el tema de la violencia, ¿te das cuenta? Bueno, estos dos me parecen muy interesantes. El a contrario, este que es el a contrario y este que es el a fortiori. El a fortiori es muy fuerte, utilicemos mucho este y no nos damos cuenta. El a contrario no tanto. Vamos, argumento psicológico, que es lo último y con eso terminamos la clase. Un argumento psicológico es una estrategia retórica que se basa en principios y técnicas de la psicología para inferir en las creencias, actitudes o comportamientos de una persona o audiencia, a diferencia del otro tipo de argumentos que se centran principalmente en la lógica y la evidencia factual. Los argumentos psicológicos apelan a las emociones, los sesgos cognitivos, a las motivaciones subyacentes de las personas. Aquí viene a mi mente esta hermosísima escena de la película con John Travolta, Cuestión Civil, ¿se acuerdan? Cuando mete al señor en la silla de ruedas. Ese es un argumento, claro. Si nosotros, hemos dicho en un principio de la clase que argumento no solamente es hablar, sino también actuar, ¿no? Es como una actuación teatral. Entonces, esta actuación que hace el personaje en esta película, que es un personaje que está interpretado por John Travolta, cuando toma al sujeto que es la víctima en este caso, todavía no se habla nada, estamos en plena audiencia, le limpia la boquita, o sea, el hombre la víctima, pongámosle así, está en silla de ruedas, está parapléjico, y desde ella podemos notar qué tipo de caso se va a tratar. Nosotros todavía no estamos entrando, digamos, a la narrativa de la película, pero es tan fabulosa esta escena
que ya tenemos una lectura precisa con cómo es la actuación del abogado, ¿no? En este caso que lo desarrolla John Travolta. En esa situación, este es justamente el argumento psicológico, ¿no? En una clase creo que habíamos hablado de que podían ser peritos. No, el argumento psicológico es cómo utilizamos ciertas estrategias. Los abogados utilizan ciertas estrategias emotivas para ir negociando, para ir desarrollando su teoría del caso. Y esta escena en John Travolta es fantástica. Seguiremos, para terminar, vamos. Estos argumentos se utilizan comúnmente en la persuasión, lo que estamos diciendo, ¿no? La publicidad, donde se busca influir en las decisiones de la compra, la opinión pública o el comportamiento del consumidor. Algunas técnicas comunes utilizadas en los argumentos psicológicos son los siguientes. Apelación a las emociones. Eso se ve perfectamente en esta escena de John Travolta, ¿no? Los argumentos psicológicos a menudo buscan generar emociones intensas, como la felicidad, el miedo, la tristeza o la indignación, para influir en la percepción de la audiencia sobre un tema o producto. Segundo elemento, uso de testimonios y narrativas personales, presentar historias, esto de los storytelling, se dan cuenta, los gringos lo llaman así, o testimonios personales, pueden generar empatía, conexión, emoción con la audiencia, lo que aumenta la persuasión y la credibilidad en el argumento. Creación de escasez o urgencia. La creación de una sensación de escasez, urgencia, puede motivar a las personas a actuar rápidamente, por ejemplo, al destacar ofertas en tiempos limitados, disponibilidad limitada de un producto. Esto ya está más en marketing, en tema de comercio, etcétera. Apelación a prestigio o autoridad, asociar un producto a la idea o una persona con una que es una gran figura de autoridad, ¿no? Expertos reconocidos o celebridades, se busca aumentar la credibilidad y la persuasión. Por último, utilización de sesgos cognitivos. Los argumentos psicológicos a menudo aprovechan de sesgos cognitivos comunes, como el sesgo de la confirmación, la tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias existentes. Eso es muy cotidiano, ¿no? O sea, podemos hablar y no se confirma lo que hablamos. O el sesgo de disponibilidad, la tendencia a dar más peso a la información más fácilmente disponible en la memoria, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que ser un poquito más curiosos, ¿no? Es importante tener en cuenta que mientras que los argumentos psicológicos pueden ser efectivos en la persuasión, también pueden ser manipuladores si se utilizan de manera poco ética o para manipular las emociones de las personas sin su consentimiento consciente. Por lo tanto, es crucial utilizar estas técnicas con responsabilidad y ética. Bueno, acá muy recomendable ver esta escena, ¿no? De la película Cuestión Civil con John Travolta, ¿no? Es la que abre la película, que es una cosa fantástica. Con eso hemos terminado y pues te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego.